Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con el segundo libro de Samuel. Queremos hacer una introducción general sobre este hermoso libro. Recordemos que el libro de Samuel, en realidad, como inicio, como escritura, es un solo libro, ¿verdad? Un solo libro cortado, digamos así, en dos partes. En aquel tiempo era imposible tener un solo libro con un rollo impresionante tan largo, sería imposible utilizarlo. Entonces lo cortan, y por eso lo cortan con la muerte de Saúl. Es decir, ellos buscan también en qué lugar vamos a terminar esa primera historia. Y como se habla principalmente de Saúl y de David, entonces termina con la muerte de Saúl, el primer libro. En el capítulo 31, donde ya estudiamos muchas características interesantes. Dos actitudes de dos personajes, Saúl y David. Aparece la figura de Samuel primero y comienza con eso, como el último juez, es decir, como una transición de los jueces que luego va llegando a la monarquía. La monarquía desde el capítulo 8, en que piden así oficialmente la monarquía. Nosotros queremos también un rey, como tienen todos los otros pueblos. Y así, continúa. Hay algunos elementos que tenemos que seguir profundizando, tenemos que seguir estudiando, pero poco a poco lleva. Vamos a comenzar primero con una introducción general de este segundo libro de Samuel. ¿Por qué decimos una introducción general? Porque ahora vamos a entrar y vamos a trabajar sobre la figura de David, lo que el autor sagrado nos quiere enseñar. No nos olvidemos que siempre son las actitudes. Mañana, en cualquier libro que nosotros leemos, en cualquier libro bíblico que nosotros estudiamos. Mirar siempre las actitudes de los personajes, porque es allí donde encontramos lo esencial y lo fundamental del mensaje de salvación. Entonces, el segundo libro de Samuel, el personaje central de este libro es el rey David. Si Saúl fue el personaje central en el primer libro de Samuel, sobre todo desde el capítulo 9 en adelante hasta su muerte, capítulo 31, en donde intervienen otros personajes y entre ellos también David. Pero David siempre está un poco supeditado a la figura de Saúl. Coanga o pa o mano Saúl, y ahora vamos a entrar a la segunda partecita y entonces vamos a mirar ya cuál es la característica de David,
como personaje principal. Después de la muerte de Saúl y la guerra civil que le siguió, David es ungido y reconocido como rey por todas las tribus de Israel. Aquí entonces es reconocido por todas las tribus de Israel. Ñande pella estudia cueocuri, ñañe monguetácuri, haya ecuri, que aquí aparece la figura de David, pero ya desde el capítulo 16, David había sido ungido como rey. Pero, ¿por qué? Y porque en ningún momento hablamos de David como rey, a pesar de que él ya había sido ungido. En el capítulo 15, no se olviden que dice que Saúl fue Saúl, el rey Saúl, fue definitivamente dejado de lado, puesto de lado, rechazado por Dios. Pega tu ñamaña llega, lleva a mí el capítulo 15 del primer libro de Samuel nos dice directamente que Saúl fue rechazado ya. ¿Por qué? Y porque no estaba cumpliendo ando ya puina peñan de yara o yerueyayue. Él es puesto como rey para que se preocupe entonces de la comunidad. Peango gina la misión. Peango la tendotaina. Oye, preocuparla y comunidad. Pero sin embargo, Saúl entonces es muy ególatra, porque eso es lo que se va a subrayar. Es muy egoísta. Busca simplemente sus propios intereses, los intereses que a él le conviene. Él quiere mantenerse en el poder, incluso avasalla o azapalleva. Hasta incluso quiere asumir poderes que no le pertenecen, que es el poder directamente del profeta y el poder del sacerdote. Y ese fue el ultimátum de parte de Dios. Cuando no estaba llegando Samuel para ofrecer el sacrificio antes de ir a la guerra, entonces Saúl dice, bueno, vamos a ese soldado fuera, iba a ir mal la situación. Entonces él se autoproclama como profeta y sacerdote. Pero de estilo protestante, se ha autoproclamado la pastor, sin estudios, sin apecha, de point de siglo XX. Bueno, es un autoproclamarse y decir, yo ahora asumo y yo hago. Y ese fue el toque final, ¿verdad? Cuando nosotros encontramos en el capítulo 15 que Dios directamente lo rechaza para siempre. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. De la facultad me dijo algo que a mí me iluminó mucho, y era que Jesús en varias oportunidades que para mí se tendría que haber enojado, no se enojaba, pero en el único momento donde él reprochaba algo era cuando había falta de fe. Realmente a Jesús le importa mucho que nosotros tengamos fe, porque ahí es donde él puede obrar maravillas. Cuando nosotros creemos es que realmente el Señor puede hacer lo que él quiera. Él nos pide eso, nos pide que tengamos fe. Por supuesto que Él quiere nuestra conversión, pero no nos pide hoy que seamos perfectos, sino que creamos para que realmente el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros. Así que vamos a cantar esta canción y vamos a decirle a Él que Él es nuestro Salvador y le vamos a pedir a este nuestro Salvador que aumente nuestra fe. Jesucristo, te has entregado por mí, por mí. Jesucristo, te has entregado
entregado por mí. Pan de vida, ahora estás tú aquí. Aumenta mi fe, mi Señor. Aumenta mi fe en tu amor. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe en tu amor. Jesús, 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 mi Salvador. Jesús, 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 mi Salvador. Jesucristo, te has entregado por mí, por mí. Pan de vida, ahora estás tú aquí. Aumenta mi fe, mi Señor. Aumenta mi fe en tu amor. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe en tu amor. Aumenta, Señor. Aumenta mi fe, mi Señor. Aumentala. Aumenta mi fe en tu amor. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe en tu amor. Cántale. Jesús, 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 mi Salvador. Jesús, 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 mi Salvador. Jesús, 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 mi Salvador. Jesús, mi Salvador. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mijimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado, o dilatado el anuncio de tu ángel de amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe
entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas, a los pies del madero se quedó. Y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer, postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos comenzando una introducción breve, ciertamente, sobre este segundo libro de Samuel. Es interesante. Decíamos que el personaje central va a ser ahora David, así como en el primer libro fue Saúl. Pero lo principal que estábamos concluyendo es que David en realidad ya desde el capítulo 16 del primer libro de Samuel había sido ungido por Samuel como rey, pero todavía no entra en acción. Cañijabe lleva. Pero esto, ¿por qué? Y porque nos quiere mostrar una característica esencial y las actitudes de Saúl. Porque Saúl, oñembeayete como rey, oñembeay por ser un ególatra, por ser alguien que buscaba simplemente su provecho. Entonces ya desde un poquitito antes, luego ya, ¿verdad?, del capítulo 15. En el capítulo 15 nosotros encontramos ya el basta. Cuando él quiere autonombrarse, autoatribuirse nada más y nada menos que el poder profético y el poder sacerdotal. Él mismo entonces le dice, ofrecer holocaustos allá hasta la guerra. Samuel no había llegado aún y no tiene la paciencia necesaria de esperar al profeta, al sacerdote, ¿verdad? Y entonces él ofrece el holocausto. Y según la narración, es en ese momento donde Dios lo rechaza definitivamente. Pero como les decía, ese capítulo 15 nos prepara y te hace el corte diciendo que Dios le había rechazado totalmente a Saúl para poder entonces entrar en acción. ¿Quién? Nada más y nada menos que nuestro rey, es decir, David. David es ungido, Samuel va, que formal la lleva
Samuel de Saúl, porque si se entera me va a mandar degollar, me va a mandar matar Saúl. Pero ahí el Señor le dice, no, vete, que vas a ofrecer un sacrificio, que esto, que aquello, bla, bla, bla. Ahora dijo a Pepe, según el corazón de Dios. Esa es una de las frases maravillosas, ¿verdad? Según el corazón de Dios. Entonces, esto ya nos dice, ¿verdad? Porque siempre dijimos que el libro de Samuel es un libro político. Es un libro político para políticos. Supia coñandeña genduana, o pea coñandela yaheshana, lleva a ñañe pues ñañemintu, uja yaheshami va esa agua político paginañante. Va esa agua político paginañante. ¿Cómo estamos haciendo y cómo estamos ejerciendo el servicio, ¿verdad? El servicio de la política. Entonces, aquí se le presenta a un David ungido, capítulo 16, y desde aquí comienza toda su historia. En cuanto que Saúl va a continuar, pero recordemos que Saúl ya está dejado de lado. Hasta el capítulo 31 en que termina este primer libro de Samuel, que las actitudes de Saúl dejan mucho que desear. Te voy a ir la de político, bueno, lleva mucho que desear justamente por su actitud de avaricia, por su actitud de angurriento, por su actitud de oyarrapasea, lleva a la y oyeyapoana, ¿verdad? Y entonces incluso hasta asesinando, ¿verdad? O queriendo asesinar, persiguiendo, nada más y nada menos que a quien fue ungido ya por el Señor también, que era David. Bueno, todos estos elementos que encontramos y hemos estudiado en el primer libro, ahora nosotros comenzamos a mirar desde David. Este segundo libro, ciertamente que no es que nos va a mostrar solamente color de rosas, como siempre. Ya digo, que estamos dentro de un conglomerado de situaciones. Tenemos que tomar decisiones. Y justamente es por eso que el autor sagrado está escribiendo. Para que miremos estas actitudes, para que lleguemos a nuestra reflexión y luego para que podamos también cambiar y dirigir y pensar según el pensamiento de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. ¿Cómo sería estar en los brazos de María, que sostuvo a Cristo en su muerte, cuando Él ya no pudo más? Esconderme en el manto de aquella que atiende a Cristo en vida y en muerte, y cuidó con su amor maternal. Y cúbreme bajo tu manto y abraza
recostarme en tus brazos de madre, protegerme bajo tu amparo, de tu mano aprender a adorar, adorar, y cúbreme bajo tu manto y abrázame en mi necesidad, dulce madre, dulce madre, dulce madre, dulce madre. Escucha mi oración, te pido tu intercesión. Escucha mi oración. Escucha mi oración, te pido tu intercesión. Escucha mi oración. Escucha mi oración, te pido tu intercesión. Escucha mi oración. Y cúbreme bajo tu manto y abrázame en mi necesidad, dulce madre, dulce madre, dulce madre, dulce madre. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Señor, vengo ante ti para darte mi corazón. Está tan lastimado que no hay remedio para este dolor. Yo sé, eres lo que necesito. Ven a mí, ven a mí. Te entrego todo mi ser. Te entrego mi alma, mi fe. Te entrego cada herida que irás sanando en ti. Te entrego todo. Te entrego todo. Aquí, en este momento, háblame, quiero sentir fuerte tu voz. Que en este silencio solo escucho ruido, solo escucho el rencor. Yo sé Yo
sé. Eres lo que necesito. Ven a mí, ven a mí. Te entrego todo, te entrego mi ser, te entrego mi alma, mi fe, te entrego cada herida, te irás sanando en ti. Te entrego todo, te entrego mi ser, te entrego mi alma, te entrego mis fe, te entrego cada herida, te irás sanando en ti. Te entrego todo. Te entrego todo. Te entrego todo. Te entrego todo. Señor. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy desde la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia. Hermanos, está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de su mujer que era libre. El hijo de la esclava nació según la carne, en cambio el hijo de la mujer estéril nació en virtud de la promesa. Hay en todo esto un simbolismo. Estas 2 mujeres representan las 2 alianzas. La primera alianza, la del monte Sinaí, que engendró un pueblo para la esclavitud, está representada por Agar. Pero hay otra, la celestial, que es libre, y ella es nuestra madre. Queridos amigos, la palabra del Señor nos invita para que podamos fortalecer verdaderamente esta fe, pero una fe que nos liberaba, ¿verdad? 2 ejemplos, pero muy concretos. El hijo de la esclava y el hijo de la libertad. ¿Será que vamos a ir detrás del hijo de la libertad, del que fue engendrado por Dios, pero para ser libres? Mábalo y contenido ñandereje, va ere pañade la peixa y te bebe a yepa, la mombriente te la cora ayente a te cuña mañasea, algunos te upepe o allí en el campo de batalla. Oye, pues, pero ya posea, pero yo pillé. Pero ciertamente y tantas veces, lastimosamente, con deshonestidades, ¿verdad? Con deshonestidades. Pero bueno, ahora, queridos amigos, tenemos que pensar, tenemos que fortalecernos desde Dios para dar pasos mucho más importantes. Alégrate, tú que eres estéril y no das a luz, prorrumpe en los gritos de alegría, tú que no conoces los dolores del parto. Queridos amigos, así entonces vamos descubriendo, ¿verdad?, esta grandeza de Dios. Todo esto es parte de nuestra vida, pero que nos tiene que llevar siempre a la felicidad, a la realización como hijos de Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Queridos amigos, seguimos con Yarañé Antiguo Testamento. Estamos iniciando, es una introducción sobre este segundo libro de Samuel. Decíamos que David fue ungido, reconocido como rey por todas las tribus de Israel. Durante su reinado, que duró 30 años. 30 años entonces dura el reinado de David. Israel gozó de prosperidad y paz, razón por la cual se le recordará como el rey más grande de Israel. Queridos amigos, entonces, Aveñanguajena la piña petume lleva. Bebe la piña petume en lo esencial, en el caracú de la cuestión. Porque el segundo libro de Samuel es, entre paréntesis, digo así utilizando esta palabra, de loas, ¿verdad? De loas, ¿para quién? Para David. Como ya dije anteriormente, no significa que David no tendrá sus errores. Ya, orecota él. Está ahí, ya puedo David. Pero sin embargo, ¿cuál fue el verdadero pecado de Saúl? Capítulo 15 dijimos anteriormente, que él se autoproclamó profeta y sacerdote. Aquí nosotros tenemos tantas sectas protestantes cuanto ya autoproclama. Se abrir la iglesia, se apoya, se autoproclama. Y esto justamente es lo que Dios separa. ¿Por qué? Y porque para Dios, así en la reflexión teológica, el autor sagrado te está demostrando que cuando uno se autoproclama y comienza a hacer su secta y todo lo que sea, ¿qué es lo que está haciendo? Está dividiendo y está destruyendo la comunidad. Está destruyendo porque está dividiendo. Sectario quiere decir separarse de la gran comunidad. Divide y triunfarás. Divide y triunfarás. Y entonces es ahí donde nosotros encontramos elementos que en realidad para nosotros son situaciones bastante complicadas, ¿verdad? Porque aquí, cuando Saúl se autoproclama, entonces hace un desastre. Y eso es lo que el autor sagrado aquí quiere un poco dar la vuelta, ¿verdad? Porque David también tiene sus pecados. No es que David es un santito con alitas de ángeles o con una coronita, ¿verdad?, de ángeles. No. Hasta es bastante difícil también la situación de David, así como vemos con sus actitudes lo que vamos a ver. Ya tú ya estás inapea, ya estás en vez de catu, ya mañana ya está. Pero a David lo que le va a salvar entonces es justamente el hecho de que él en ningún momento, a pesar de sus errores, no quiere ni se considera absolutamente como si fuese Emma profeta number one, Emma sacerdote number one, allí. Sino que al contrario, cuando viene Natán y le baja la caña, entonces cae por tierra, se viste de sayal sobre ceniza, llora. O sea, oye esa cuá, pero otro no oye esa cuá. Apela ya de problemas y nada ñate. Da ya esa cuá y tena, da ya esa cuá sei. Y entonces seguimos, viva la pepa, viva lo que a nosotros nos gusta, hacemos lo que nosotros queremos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces quedamos en estas cosas. Entonces, queridos amigos, esto es muy interesante. Israel gozó de prosperidad y paz, razón por la cual se le recordará entonces a David como rey más grande de Israel. Pero David no fue perfecto. Su pecado, ahí está entonces lo que hemos hablado, ¿verdad? Su pecado con Betsabé ensombrecería su figura de campeón de la ley de Dios y de la justicia. Y eso lo encontramos y eso lo vemos. Quiere decir que también las situaciones que vivió David no fueron situaciones fáciles. Ay, la pecado, pero este allá la pecado, allá de colaña de pecado. Algunos le añaden de pecado, tú sabes que otro, ¿verdad? Pero sin embargo, ¿dónde está, queridos amigos, la enseñanza de este segundo libro, Los Reyes, mirando la figura de David? Cuando viene Natán, ya leeta y ya estudiate, viene y le dice la verdad, baila allá para David, pealan de ella para
Yo te di parábola y ahí entonces David al comienzo ni votado. ¿Quién es ese? Merece la muerte. Y pambo vea Natán y más Denio vea. De ola de Yucacacue eri Urias a la esposa de Betsabe. Guerra ve, éramos yo en primera fila. Debe tener asesinos, amigo. Me ha descubierto. Y ahí entonces cambia de actitud, ¿verdad? Cambia de actitud. Bueno, todas estas cosas, queridos amigos, son muy interesantes porque la palabra de Dios no es que te está dando simplemente normas, leyes que vos tenés que vivir o tenés que hacerlo así literalmente. No. Te está educando a través de las actitudes. Lande actitud, upeala o aleas y napeñan de yara en ondepe. Volvemos enseguida con más ñan de yara ñe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Sentado sobre una laja de esa cantera en Cerdeña y saboreando un envejecido pan seco, el esclavo Calixto, con su espalda lacerada por los recientes azotes recibidos, miraba con nostalgia el sol que se hundía atrás del horizonte en el mar, mientras escuchaba a sus compañeros que hablaban de nuestro Señor Jesucristo, y aunque sentía simpatía por esa extraña doctrina, todavía tenía dudas, y por eso pensaba que si ese Dios existía, ¿por qué no hacía saltar la cadena que tenía aherrocada a su tobillo? Sin nada que perder, probó suerte y musitó una tímida plegaria pidiéndole al Señor que lo liberara de ese suplicio. Y no había terminado cuando se acercó el capataz, pronunció los nombres de varios reos, entre los cuales el de Calixto, los hizo pasar al frente, ordenó que les quitaran los grilletes y les dijo que por orden del emperador Cómodo quedaban en libertad. Calixto, perteneciente a una familia de esclavos, nació en el año 155 en Roma y por su inteligencia y capacidad para administrar se ganó desde muy joven la confianza de su amo cristiano Carpóforo, quien lo puso al frente de sus negocios cuando apenas contaba 25 años y los dirigió exitosamente durante un buen tiempo, pero de pronto, inexplicablemente, sus manejos se volvieron dudosos y los acreedores empezaron a acosarlo hasta que la situación se hizo tan tensa que le reclamaron directamente a Carpóforo y este lo puso en conocimiento de las autoridades. Aunque Calixto trató de huir, fue atrapado y sometido a un severo juicio en el que lo condenaron a trabajos forzados en Cerdeña, en donde permaneció varios años hasta que, gracias a la mediación de Marcia, una cristiana que profesaba su fe en secreto y era la favorita del emperador, obtuvo su libertad. Convencido de la intervención divina en su excarcelación, una vez liberado, se dirigió a Anzio y en los siguientes 10 años estuvo sumergido en la oración, en la expiación de sus culpas, en el profundo estudio de las Sagradas Escrituras y a la par adelantó una fructífera labor evangélica que se tradujo en la conversión de buena parte de los paganos de la región, lo cual llamó la atención del Papa Seferino, quien envió por Calixto, lo ordenó diácono y le encomendó el mantenimiento y ampliación de las catacumbas de la Vía Apia, que era el lugar más sagrado de los cristianos en ese momento, a lo cual Calixto se aplicó con tal celo que unió todos los ramales, lo convirtió en un complejo único con más de 20 kilómetros de extensión repartidos en 4 niveles y se calcula que en estas catacumbas hay por lo menos 174.000 mártires enterrados y entre ellos 46 papas. Por su encomiable labor, San Calixto fue nombrado secretario personal del Papa y encargado de la administración de la Santa Sede. Por eso, al morir Seferino en el año 117, el pueblo cristiano y el clero se pusieron de acuerdo y lo proclamaron Papa.
desde su coronación Calixto tuvo que enfrentarse con dos herejías muy nocivas. La primera negaba la Trinidad y la segunda arguía que pecados graves como la apostasía, el adulterio, la fornicación y otros no podían ser perdonados. Pues San Calixto logró derrumbarlas y reforzar los cimientos de la doctrina cristiana tan brillantemente que desde entonces son la base fundamental del dogma de la Santísima Trinidad y de la sabia explicación de la misericordia divina y el perdón de los pecados. En vista de que durante su pontificado aumentó considerablemente el número de convertidos, sus enemigos le buscaron la caída y ella se dio el 14 de octubre del año 222, día en el que oraba con un crecido grupo y como en ese momento se desató un voraz incendio que arrasó el cercano templo de Júpiter, le endosaron la culpa, lo apalearon inmisericordiamente y luego lo arrojaron a un pozo profundo en el que murió. Ello explica el por qué no fue sepultado en las catacumbas que el mismo San Calixto había ampliado, inclusive por eso llevan su nombre, y en las que fueron enterrados todos los papas del siglo III. Por eso hoy, 14 de octubre, día de la festividad del Papa y mártir San Calixto, pidámosle que nos ayude a arrepentirnos de nuestras malas acciones para alcanzar la gloria de Dios. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. ¿Quién podría ser el guardián de los tesoros más valiosos que hay? ¿Quién podría cuidar el corazón del rey? ¿Quién podría enseñarle a caminar? ¿Quién sino santo para esta misión de ser en la tierra el Papa del Salvador? Alguien como tú, dócil a su voluntad, que confíe sin dudar, dispuesto a acompañar a María y a Jesús. Como tú yo quiero ser, como tú quiero creer, como tú siempre ser fiel, como tú, San José. Virgen que fue concebida.
como tú, San José. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este segundo libro de Samuel. Estamos leyendo aquí lo que es la introducción, ciertamente, de este segundo libro de Samuel, donde la figura principal será la figura de David. Y decíamos recién, David no fue perfecto, decíamos, Su pecado, principalmente la que resalta aquí, en este libro, es el pecado con Betsabé, que ensombrece su figura de campeón de la ley de Dios y de la justicia. Con todo, Dios reconoce su arrepentimiento y no le volvió la espalda. Entonces no es que Dios, por esa situación, por ese pecado, entonces que le vuelve la espalda. Toda vez que uno, como dice aquí, Dios reconoció su arrepentimiento. Lando y Coibaecue, capítulo 15 PLE del primer libro de Samuel con Saúl, fue justamente a él no reconocí, de hoy. Yo tengo que hacer, yo lo hago. Entonces uno se considera Dios, uno se pone en lugar de Dios. Y esa lectura con una aplicación directa, lo que hemos estudiado y hemos leído en el capítulo 3, ¿verdad?, del libro del Génesis. Cómo se comporta el hombre. Si ustedes comen de ese fruto, ustedes serán como dioses, autosuficiencia. Apenas en la saúl de esa casa. Yo soy autosuficiente. Naikoteme abe, naikoteme she, aikwapaoi. Es la belleza, sheikwapaoi. Y entonces esto es lo que destruye verdaderamente primero a la persona, porque la persona se vuelve orgullosa, ¿verdad? Que es entonces el pecado original, el orgullo, la autosuficiencia. Sheikwapaoi, entonces la andere ñemoino peñan de yara a veces, entonces quiere decir que en naikoteme ñan de yara. Entonces vos te considerás Dios. Entonces es demasiado importante que entendamos cuál es el verdadero pecado, ¿verdad? Entonces, algunas veces nosotros miramos y decimos las cositas así. Es porque dije esto, porque dije una mentira, porque dije esto, porque fui infiel o mía. Oye, bueno, todo eso ciertamente que son pecados, pero me hago consecuencia ante más. Ñandengo, ya de curú, hablo lo que sea. Entonces, tu problema no es aquí tu curú y ese, sino que eso es posiblemente tu hígado, o no sé. Apealando y coya y nada, entonces de curupa, allá. Apeade nuestros pecados, ñande curú, ya huereco, abe ñanderetene. Quiere decir que tenemos que ir a lo profundo, ¿verdad? Y lo profundo es entonces nuestra actitud, nuestra forma de pensar. Estos grandes estudiosos, ¿verdad?, que decían ciertamente desde el pensamiento bíblico, siempre nos decía que es la inteligencia, es decir, el pensamiento, lo que hace que nosotros obremos. Y nuestra acción, es decir, lo que nosotros obramos y hacemos, es lo que forma el comportamiento. Y la suma, ¿verdad?, de ese comportamiento es lo que nos lleva después al hábito. De tu comportamiento vamos al hábito. Y la repetición de esos hábitos, porque ese ya es un hábito, siempre, ya vos veas siempre, pues ya es tu hábito, entonces es lo que forma tu carácter. Entonces
la actitud tu carácter, cómo sos vos. Va a depender de lo que vos pensás, porque tu pensamiento te llevará a tu acción, la acción te llevará a tu comportamiento, el comportamiento hará que vos tengas ciertos hábitos y los hábitos te llevarán a formar tu carácter. Y el carácter, algunas veces nosotros decimos, qué carácter de perro que tienes. ¿Entendés? Es importante. Entonces, lo que David hace es, ante la situación y ante la propuesta, ¿verdad?, de Natán, que vamos a encontrar oportunamente, ya pues de introducción general en este segundo libro de Samuel, es el verdadero arrepentimiento. Arrepentimiento que dice, porque algunos con ese y mondajala y ya pujala, o sobrefacturajala las cosas, etcétera, etcétera, y ya puja. Algunos conseguida hoy cuá. Da picola ñandeta vetere, la anda y cuá y hanguay yo misma, y cuá por Pero el problema, ¿saben qué es, queridos amigos? Nada, ven. Dios reconoció su arrepentimiento. El arrepentimiento. Quiere decir, queridos amigos, que el secreto, ¿verdad?, y que vamos a seguir estudiando en este libro de Samuel, es justamente sobre nuestro camino de aceptación de Dios, al final de cuentas, que nos va a llevar por el camino, entre comillas, digamos así, el camino perfecto. Muy bien, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Vamos a continuar todavía con nuestra presentación de este segundo libro de Samuel. Todas las actitudes que se nos presentan y que nos tienen que ayudar también a tener una vida coherente de acuerdo a la propuesta de Dios. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.